El sol de Guanajuato, en ese año de 1878, se derramaba sobre las fachadas de colores pastel que se aferraban a las laderas escarpadas, tiñendo de ocre y terracota el laberinto de callejones. El aire, denso y vibrante, traía consigo un mosaico de aromas. El dulzón vaho de las panaderías de pulque que se abrían al alba, el penetrante mineral de las bocaminas cercanas y la inconfundible fragancia de la sangre y la carne que emanaba del callejón de los muertos. Este último, lejos de ser un paraje sombrío, era el corazón palpitante del comercio cárnico de la ciudad, un lugar donde el ajetreo diario opacaba las viejas leyendas de fantasmas y ánimas errantes que le daban su peculiar nombre. En medio de este torbellino de vida se encontraba Mateo Ocampo, 30 años bien vividos, forjados en el trabajo duro y la honestidad intransigente. Sus manos, anchas y callosas, empuñaban los cuchillos con la destreza heredada de 3 generaciones de carniceros Ocampo. Su puesto, un humilde tablón de madera pulcra y ganchos relucientes, era un bastión de la tradición y la calidad en el bullicioso mercado. Cada día, antes de que el primer rayo de sol asomara por el Cerro de la Bufa, Mateo ya estaba en pie. El ritual era inmutable. Un tazón de café de olla humeante, el afilado metódico de sus herramientas hasta que brillaban con un filo casi místico, y luego el trayecto cuesta abajo hacia el callejón. Saludaba con respeto a doña Juana, la mujer de las tortillas que cocinaba desde antes que los gallos, y cruzaba una breve palabra con don Ramón, el panadero, antes de descolgar las primeras piezas de carne fresca. La vida de Mateo era sencilla, arraigada en la tierra y en el amor a su familia. Su esposa, Elena, una mujer de cabellos oscuros y sonrisa luminosa, esperaba su primer hijo, una promesa que llenaba de esperanza cada rincón de su pequeña casa. Su hermana menor, Sofía, una muchacha vivaz de 18 años, era la encargada de la contabilidad, sus números precisos como las líneas que cortaba Mateo en la carne. Los Ocampo no eran ricos, pero su mesa nunca estaba vacía, ni sus conciencias turbias. Vendían la mejor carne, criada en las pocas haciendas que aún respetaban la tierra, y lo hacían con una transparencia que chocaba con la opulencia sombría de los hermanos Solís. Prudencio y Ramiro Solís, 2 moles de carne y músculo con miradas que parecían esculpidas en piedra, dominaban el callejón con su carnicería, una estructura imponente de ladrillo y madera oscura, siempre repleta de los cortes más jugosos y exóticos. Tenían la reputación de ser implacables en el comercio y de tener conexiones hasta en las esferas más altas del gobierno local, lo que les confería una especie de impunidad tácita. Sus precios eran exorbitantes, pero sus clientes, en su mayoría mineros adinerados y hacendados, juraban que la carne de los Solís tenía un sabor incomparable, una profundidad umami que no se encontraba en ningún otro lugar. Mateo, a veces, sentía un ligero escozor de envidia, pero lo ahogaba rápidamente con el orgullo de su propio trabajo. La honestidad es su propia recompensa, solía decir su padre. Pero un hilo de discordia comenzó a tejerse en el tapiz de la vida cotidiana. Una tarde, hacia finales de septiembre, cuando las lluvias monzónicas comenzaban a amainar, un olor extraño, casi imperceptible al principio, se posó sobre el callejón de los muertos. No era el familiar aroma de la sangre y el hierro, ni el dulzón de las especias exóticas. Era algo más antiguo, más pútrido, una nota discordante que a Mateo, con su olfato de carnicero afinado por años de experiencia, le erizó el vello de la nuca. Venía de la carnicería de los Solís, una presencia sutil que se mezclaba con sus habituales olores. Lo atribuyó a la carne pasada o a alguna nueva triquiñuela para sazonar, pero el hedor, una mezcla inquietante de lo rancio y lo dulzón, de lo viejo y lo enfermizo, persistió. La verdadera inquietud echó raíces profundas en el alma de Mateo con la desaparición de Miguel. Miguel, el hijo de 15 años de doña Lupe, una lavandera de manos agrietadas y mirada fatigada que vivía en una humilde casa al final del callejón. Miguel, un muchacho vivaz y trabajador, solía ayudar a Mateo con las entregas de carne a las casas de los ricos, y era tan puntual como el repique de las campanas de la iglesia. Un día simplemente se desvaneció. Doña Lupe, con el corazón destrozado, lo buscó incansablemente, su voz ronca de tanto gritar el nombre de su hijo por cada rincón del pueblo. Las autoridades, con su lentitud exasperante y su desinterés habitual por los pobres, se limitaron a encogerse de hombros. Otro mocito que se fue a la capital a buscar el dorado, sentenciaron, y con eso dieron por cerrado el asunto. Pero Mateo no lo creyó, conocía a Miguel, sabía que nunca dejaría a su madre sin una palabra.
La desesperación de doña Lupe se convirtió en un lamento constante, un eco de dolor que resonaba por el callejón. Una mañana, mientras Mateo despostaba con maestría una media res, su joven aprendiz, Pedrito, un niño de 10 años con ojos enormes y expresivos, se acercó tembloroso. Maestro Mateo, susurró con la voz quebrada, ayer vi a los Solís, descargaban cajas grandes en la madrugada y el olor era el mismo olor, maestro. Un olor horrible como a carne muy vieja, pero no era de res, no era de nada que yo conozca. Pedrito era un niño imaginativo, pero la palidez de su rostro y la angustia en su mirada eran genuinas. El olor persistente, la desaparición de Miguel y ahora el testimonio de Pedrito encendieron una alarma helada en el alma de Mateo. Una terrible premonición se instaló en él. Esa noche el sueño le fue esquivo. La imagen de Elena, dormida a su lado, con su vientre abultado, un santuario de nueva vida, la respiración tranquila de Sofía en la habitación contigua. Todo le recordaba la fragilidad de su existencia, la vulnerabilidad de los que amaba. Un impulso primario, oscuro y poderoso lo movió. Se levantó sigilosamente, como un espectro, y de su cofre de herramientas seleccionó su machete más pequeño y afilado, un fiel compañero de innumerables faenas. La luna gibosa proyectaba sombras alargadas y caprichosas sobre el callejón de los muertos, transformando cada recoveco en un escondite potencial. Las leyendas del lugar, susurros de ánimas en pena y crímenes antiguos, parecían cobrar vida en la brisa nocturna. Mateo se apostó en la densa sombra de un viejo mezquite, su figura confundiéndose con la oscuridad frente a la carnicería de los Solís. Las horas se arrastraron, lentas y gélidas, el frío calaba hasta los huesos, pero Mateo se mantuvo inmóvil, sus sentidos agudizados por una mezcla de pavor y determinación. Casi al despuntar el alba, cuando las estrellas comenzaban a desdibujarse en el cielo naciente, un carro de mulas, cubierto con lonas viejas y gastadas, se detuvo frente a la carnicería de los Solís. Dos figuras corpulentas, que Mateo reconoció al instante como Prudencio y Ramiro, los hermanos Solís, bajaron con una celeridad inusual para su tamaño. Con movimientos rápidos y furtivos, comenzaron a descargar bultos. El hedor ahora era inconfundible, más fuerte, más nauseabundo, una mezcla repugnante de lo putrefacto y lo dulzón, de algo que una vez fue vivo y ahora era otra cosa. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral a Mateo, un escalofrío que no provenía del frío de la madrugada. Los bultos eran de un tamaño y una forma extraños, no se asemejaban a los cuartos de res o los cerdos enteros que solían vender. Parecían fragmentos, trozos envueltos en trapos sucios y viejos. Uno de los bultos, envuelto con menos cuidado que los otros, se resbaló de las manos de Prudencio, cayendo al suelo empedrado con un sonido sordo y húmedo. El trapo, ya laxo, se desprendió parcialmente. La tenue luz de la luna menguante, por un instante fugaz, reveló una sección de carne. No era carne animal. Era pálida, con una textura y un color amarillento, casi cetrino, que solo podía pertenecer a una cosa. Era una pierna humana, pequeña, de un tamaño que le recordó el cuerpo esbelto de Miguel. La piel, aún intacta en algunos lugares, mostraba el rastro inconfundible de un tobillo, delgado y frágil. Y en ella, diminuto pero evidente bajo la luz mortecina, el rastro de una cicatriz que Mateo había visto antes, una pequeña marca en la pierna de Miguel, producto de una caída de niño que el mismo Mateo había ayudado a curar. El mundo de Mateo Ocampo se vino abajo con la violencia silenciosa de un terremoto interno. El horror lo invadió, un frío tan profundo que eclipsó el miedo y la ira. Miguel, el jovencito desaparecido, el hijo de doña Lupe. Esos carniceros diabólicos no vendían carne prohibida por su origen geográfico o por ser de contrabando, sino por su esencia misma. Era carne humana. Canibalismo, la ira, una fuerza primitiva y volcánica, un rugido contenido, bulló en el pecho de Mateo. Pero no actuó, no podía. Estaba solo, desarmado frente a dos hombres robustos, armados con el poder de la oscuridad y la anuencia tácita de la impunidad. Se retiró en silencio, sus pasos apenas un suspiro en el callejón, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su garganta, el sabor amargo de la bilis inundando su boca. La náusea era incontenible, pero la mantuvo a raya, no podía permitirse ser descubierto. Los días siguientes fueron un purgatorio silencioso para Mateo. La imagen de la pierna de Miguel, el hedor que ahora creía sentir en todas partes, la sonrisa dulce de Elena y la inocencia risueña de Sofía. Todo se mezclaba en una pesadilla constante que lo atormentaba día y noche. ¿Cómo podían los Solís vivir con tal abominación?
¿Cómo podían seguir vendiendo esa carne y la gente ingenua consumiéndola? La idea de acudir a las autoridades le rondó la cabeza una y otra vez, un remolino de desesperación, pero ¿quién le creería a él, un carnicero honesto pero sin influencias, contra el poder de los Solís? Lo tildarían de loco, de envidioso, de calumniador. Podrían desaparecerlo a él y a su familia sin dejar rastro, tal como lo habían hecho con Miguel y sin duda con otros. Su venganza no podía ser frontal, no podía ser un grito desesperado. Debía ser una plaga silenciosa, una enfermedad que consumiera a los Solís desde adentro, lenta y dolorosamente, hasta su completa aniquilación. Mateo Ocampo, el carnicero de corazón noble, se transformó. Se convirtió en una sombra, un observador meticuloso. Cada detalle, cada rutina de los hermanos Solís fue grabado en su mente. Notó que el carro de mulas con las lonas viejas solía llegar cada semana, sin falta, siempre en la madrugada del miércoles al jueves. Los bultos siempre llegaban envueltos de la misma forma, en trapos oscuros y sucios, cuyo aroma fétido ya reconocía con repulsión. Descubrió, a través de viejos rumores de mercado y de seguir a los Solís de lejos, que poseían un pequeño matadero clandestino, no muy lejos del pueblo, en una cueva oculta en las laderas áridas de la Sierra de Guanajuato, a unas 2 horas a caballo. Una cueva conocida por los lugareños como la Cueva del Chupacabras, un sitio evitado por todos debido a sus leyendas de sacrificios antiguos y almas en pena. Ahí, en ese antro olvidado por Dios y los hombres, los Solís desmembraban a sus víctimas y preparaban su macabro inventario. La mente de Mateo, antes sencilla y honrada, se transformó en un laberinto de cálculos macabros. Su carnicería, con sus ganchos y sus tablas de cortar, era su fortaleza. Sus cuchillos, ahora, eran las armas de su justicia. Empezó a estudiar, a recordar cada corte, cada textura de carne humana que había vislumbrado en su terrible descubrimiento. La anatomía humana, que antes veía con reverencia en los libros de texto de su padre, ahora era un mapa detallado de su venganza. Pasaba las noches en su propio puesto, experimentando con cortes de res, de cerdo, buscando la forma de imitar la textura y el aspecto de la carne prohibida sin levantar la más mínima sospecha. Quería crear una réplica, un fantasma de su crimen que alertara a los incautos. Su plan comenzó a tomar forma, oscuro y meticuloso, tejido con hilos de venganza y desesperación. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudiera ser negado, y que además expusiera a los Solís de la manera más humillante y horrorosa posible. Su idea era envenenar su propio pozo, esparcir la verdad sin que él pareciera el culpable directo, dejando que el terror y la repulsión hicieran el resto. Mateo contactó a un viejo amigo, Tomás, un tipógrafo de barba rala y gafas gruesas, secretamente simpatizante de los grupos obreros que por aquellos años comenzaban a agitarse en las minas, buscando justicia social. Tomás era discreto, callado y odiaba la injusticia con la pasión de un predicador. Mateo no le reveló el horror completo, solo que necesitaba imprimir unos volantes con información delicada sobre ciertos comerciantes que estaban engañando a la gente de forma perniciosa. Tomás, oliendo la intriga y la oportunidad de un golpe contra el poder establecido, aceptó, por un precio simbólico y la promesa de no ser involucrado. El siguiente paso fue el más arriesgado. Mateo comenzó a adquirir, a través de intermediarios en los pueblos aledaños, carne de animales enfermos o despojos que nadie compraría. Carne de bajo valor, maloliente y con una textura poco apetitosa. Luego la trataba con hierbas específicas, con especias que había investigado y que, al combinarse, simulaban el olor particular y repugnante que había asociado a la especialidad de los Solís. La envolvía en trapos idénticos a los que usaban los hermanos. Su objetivo no era que la carne fuera idéntica, sino que oliera igual de nauseabundo y generara la misma repulsión, haciendo una asociación subconsciente. Una semana antes de su golpe maestro, Mateo comenzó a dejar, de forma anónima y bajo el manto de la noche, pequeñas muestras de esta carne adulterada en lugares estratégicos. En el umbral de la casa del alcalde, en la ventana entreabierta del juez de paz, en la mesa de noche del jefe de policía, en los portales de los comerciantes más acaudalados. Junto a cada muestra, un pequeño trozo de papel impreso por Tomás con una caligrafía tosca y anónima que decía: el sabor de lo prohibido. ¿Sabe a dónde fue Miguel, hijo de doña Lupe? Pregunte a los Solís. Pregunte por la carne que se deshace en la boca. El pánico silencioso, el murmullo de la sospecha, empezó a extenderse como una plaga por los círculos de poder de Guanajuato.
Los rumores, antes chismes de lavanderas, se convirtieron en temas de conversación en las mesas de los ricos. La gente hablaba en susurros del olor extraño que a veces emanaba de la carnicería de los Solís, de la repentina desaparición de algunos vagabundos que solían rondar las afueras de la ciudad, de la particular ternura de su carne que algunos juraban haber probado. Las muestras anónimas causaron una inquietud palpable entre las autoridades, que aunque corruptas o apáticas, temían las consecuencias de un escándalo de esta magnitud si la verdad llegaba a oídos del gobernador o, peor aún, a la prensa de la Ciudad de México. La sombra de la duda ya estaba sembrada, pero el gran golpe, la estocada final, llegó la semana siguiente. Era la noche de la descarga semanal de los Solís. Mateo, aprovechando la oscuridad y su conocimiento experto de cada sendero y cada recoveco de la sierra, se infiltró en la cueva del Chupacabras horas antes de que los Solís llegaran con su mercancía. No encontró cuerpos, el lugar estaba limpio, pero sí los restos de una masacre reciente. Huesos pequeños, algunos con marcas de sierra, trozos de ropa rasgada, cabellos y la sangre ya seca en las paredes rocosas. Una visión que le heló el alma y le confirmó el horror más allá de toda duda. Con lágrimas en los ojos y el corazón apesadumbrado, recogió algunos de los restos óseos más pequeños, aquellos imposibles de identificar como de animal, con la certeza de que pertenecían a niños o a personas de complexión delgada. Los envolvió cuidadosamente en un trapo limpio, como si fueran reliquias sagradas. Luego, con la determinación férrea de un hombre en una misión divina, se dirigió de nuevo al mercado. Antes del amanecer, justo cuando los Solís estaban por abrir las puertas de su negocio, Mateo se deslizó entre las sombras del callejón de los muertos y, con un pulso firme a pesar del torbellino de emociones, colocó los huesos recogidos de la cueva, junto con un panfleto incendiario, en la entrada principal de su carnicería. El panfleto, impreso con tinta roja, un color que evocaba la sangre y la ira, proclamaba con letras grandes y audaces: «Despierta, Guanajuato, el horror te ha alimentado. La carne que te venden los Solís no es de animal, es el sabor de lo prohibido. Pregúntales por Miguel, pregúntales por los desaparecidos. La prueba está en tu boca, el horror en sus entrañas». El callejón de los muertos se ha vuelto el callejón de la muerte. El sol apenas comenzaba a dorar las fachadas de las casas y a dispersar las sombras de la madrugada cuando el primer grito de terror se escuchó. Un vendedor de flores, que pasaba por allí con su canasta de claveles y crisantemos, tropezó con los huesos esparcidos. La gente empezó a aglomerarse, atraída por el alboroto. El panfleto, con su mensaje escalofriante y su tinta roja que parecía chorrear sangre, fue pasado de mano en mano, leído en voz alta, sus palabras resonando con una verdad aterradora. La noticia corrió como un reguero de pólvora, no solo por el callejón de los muertos, sino por todo Guanajuato, llegando a cada rincón de la ciudad, a las bocaminas y a las haciendas. Las autoridades, que ya estaban nerviosas por las muestras anónimas y los rumores crecientes, no tuvieron más opción que actuar. La ignominia pública era inminente. Cuando Prudencio y Ramiro Solís, con su habitual arrogancia, llegaron a su carnicería para comenzar la jornada, la encontraron rodeada por una turba enardecida, sus rostros desfigurados por la rabia y el asco. Varios oficiales de policía, con sus sables desenvainados, intentaban mantener a raya a la multitud. Los huesos, pequeños y blanquecinos, eran una prueba muda pero elocuente del crimen inimaginable. Los gritos de la gente se alzaron en un coro cacofónico. «Asesinos, caníbales, ¿dónde está Miguel? Muerte a los Solís». El caos se apoderó del callejón, un torbellino de indignación y repugnancia. Los Solís, pálidos como la cera, con los ojos desorbitados por el miedo y la incredulidad, intentaron negar todo, pero su nerviosismo y el terror reflejado en sus rostros eran evidentes. Los oficiales, bajo la presión de una multitud a punto de linchamiento y las sospechas acumuladas durante semanas, se vieron obligados a registrar la carnicería a fondo. Encontraron los trapos sucios, el olor persistente de putrefacción que ya nadie podía ignorar, y en la trastienda, detrás de una pared falsa ingeniosamente construida, un depósito oculto. Allí se hallaron más restos, fragmentos de ropa infantil, cabellos de distinto color y textura, y lo más espantoso, una caja de madera tallada con dientes humanos cuidadosamente guardados, algunos de leche, otros de adultos, como macabros trofeos de sus abominables hazañas. La evidencia era abrumadora, innegable.
Lo que las autoridades intentaron ocultar durante años por conveniencia, por miedo al poder de los Solís o por simple negligencia, ahora salía a la luz de la forma más brutal y pública. Los hermanos Solís fueron arrestados en medio de un diluvio de abucheos, escupitajos y la furia incontrolable de la gente. La turba, enloquecida y repugnada hasta la médula, intentó lincharlos allí mismo, pero los oficiales, a duras penas, lograron contener la avalancha de cuerpos y rabia, salvándolos de una muerte inmediata a manos del populacho. El pueblo de Guanajuato había despertado a un horror inimaginable, a una realidad tan atroz que desafiaba la comprensión. La carnicería de los Solís fue clausurada de inmediato. Al día siguiente, una multitud inmensa, llevando antorchas y picos, la incendió, purificando con fuego un lugar manchado por el canibalismo y el asesinato. Las llamas devoraron la madera y el ladrillo, dejando solo un solar vacío y ennegrecido. La cueva del Chupacabras fue investigada a fondo por una comitiva de soldados y forenses, y lo que encontraron allí superó las peores pesadillas. Un cementerio clandestino de víctimas, en su mayoría vagabundos, mineros sin familia y niños perdidos de los barrios marginales, cuyos cuerpos habían sido desmembrados metódicamente para alimentar el macabro negocio de los hermanos. Miguel, el joven aprendiz, fue identificado entre los restos gracias a la cicatriz y a un pequeño medallón que llevaba. La noticia de los carniceros del Callejón de los Muertos se extendió como un miasma fétido por todo México. El relato de depravación se contaba en voz baja en los mercados, en los corredores de las minas y en los salones de los pudientes. Los Solís fueron juzgados rápidamente. No hubo clemencia, no hubo escape. La evidencia, aunque orquestada por la sutil y perturbadora mano de Mateo, era irrefutable. Fueron condenados a muerte. Su ejecución pública se llevó a cabo en la Plaza de la Paz, frente a una multitud que, en lugar de compasión, solo sentía sed de justicia. Sus cabezas, cortadas por el garrote vil, fueron exhibidas como una terrible advertencia, un espectáculo brutal que sellaba el fin de su reinado de terror y canibalismo. Mateo Ocampo nunca reveló su papel en la caída de los Solís. Volvió a su vida, a su carnicería, a su familia, pero ya no era el mismo. La oscuridad que había habitado en él durante aquellos días de planificación y ejecución no se disipó del todo. Elena dio a luz a un niño sano, a quien llamaron Miguel en honor al joven aprendiz perdido. Mateo miraba a su hijo, a su esposa, y sentía un amor profundo, protector, pero también una sombra fría se cernía sobre su alma. Sabía que había hecho lo correcto, que había vengado a los inocentes y expuesto el mal. Pero el precio fue alto. Llevaba consigo el conocimiento indeleble de la depravación humana y la frialdad de su propia venganza calculada. Cada vez que pasaba por donde estuvo la carnicería de los Solís, ahora un solar vacío y ennegrecido por las llamas, un escalofrío le recorría la espalda. El Callejón de los Muertos, antes solo un nombre pintoresco, se había convertido para él en un testimonio eterno de lo que el ser humano es capaz de hacer en la oscuridad más profunda, y de las profundidades a las que uno puede descender para hacer justicia, incluso si eso significa rozar la misma frontera de lo macabro y lo inhumano. La historia de los diabólicos carniceros, lo que las autoridades ocultaron y lo que nunca debió salir a la luz, quedó grabada en el alma de Guanajuato, un oscuro y perturbador capítulo de sus confesiones macabras, susurrado solo por aquellos que aún recordaban el sabor de lo prohibido.